Empecé teatro a los 19, 18 años en una zona, el Véneto, que es, digamos, donde nació un poco la comedia del arte. El Véneto es una región cuya capital es Venecia. Entonces ahí, de todo el tipo de teatro que se hace, también el amateur, los primeros talleres de teatro, son, no digo de comedia del arte, pero, o sea, sin máscara muchas veces, pero igual los personajes de la comedia del arte están, los caracteres, las dinámicas también de las obras que vienen propuestas en Véneto son de comedia del arte, digamos de Goldoni, mucho Goldoni, ¿no? O escritura nueva, pero con esa, digamos, estructura y dinámica. Entonces ya desde ahí empecé a estudiar comedia, digamos. La formación teatral viene de ahí, ¿no? Pero después, bueno, estudié en la Academia de Arte Dramática Nacional de Roma, a Silvio D'Amico, y ahí son 3 años. Pero, como te decía antes, ahí la comedia del arte, que después podemos ampliarlo más, este discurso, no está demasiado considerada, viene más considerada al extranjero que no en Italia, por lo menos hasta los años, hace 10 años que yo egresé de esa academia, no había muchas obras de comedia del arte, solo al final pudimos ver un poco con este maestro que es Michele Monetta, que trató siempre de defender la comedia del arte y de darle más valor, pero él está un poco enojado también con el sistema teatral italiano, ¿no? Y cultural, que podríamos hacer otra charla también, y que es un poco, se fue perdiendo demasiado en la calidad, en las propuestas. Bueno, y entonces con Michele Monetta después, que es ese maestro de Nápoli, hice también un seminario intensivo solo de comedia del arte. Él viene del mismo de Cruz, una comedia del arte más, tal vez más codificada, por ejemplo en las posturas, ¿no? Posturas muy fuertes, muchas figuras. Y él tiene una escuela, que es el ICRA Project, en Nápoli, donde hay mimo, pero también hay muchos de seminarios intensivos de comedia del arte. Es una muy buena persona y que trabaja mucho más al exterior, como muchas veces pasa, ¿no? Que en Italia. Y después de ahí me fui a Argentina en el 2007, 2008, y porque quería ver otro modo de hacer teatro y conocer, y fui a Buenos Aires y ahí empecé a entrenar con Guillermo Angelelli, no entrenar comedia del arte específico, pero sino más bien el cuerpo, la voz. Él viene de la rama del Odin Theater, de Iben Rasmussen, es un miembro de la compañía Puente de los Vientos. Y ahí, bueno, él trabaja todos los días, 3 horas por día, y a mí me gustaba esta forma de trabajar, además porque en la academia estábamos como 6, 7 horas por día, y me gustaba estar haciendo teatro todo el día, y teatro físico, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, me quedé 3 años, digamos, como formación, y empecé a hacer también clown con él y después con otro maestro. Y formé una compañía, me metí adentro de una compañía que ya estaba formada, a decir la verdad, que se llama Teatro de Integración Latinoamericana. La formamos en Bolivia con otros argentinos y bolivianos. Y viajamos en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Estuvimos como más de 1 año y medio dando vuelta y haciendo clown, que tiene mucho que ver con la comedia del arte. Y ahí empecé a dar talleres de comedia del arte porque me pedían siempre más. No, tú eres italiano, comedia del arte, sí, bueno. No, nunca había pensado dar talleres de comedia del arte. Pero bueno, me compré unas máscaras en Italia y dije, bueno, empezamos a ver lo que sé para dar, porque, bueno, para mí es muy importante la comedia del arte pedagógicamente, pero después hablamos de eso. Y bueno, después el proyecto
TIL, Teatro de Integración, terminó. Entonces, volvimos a Argentina y yo tomé unos talleres más con Marcelo Savignone en Buenos Aires, que él hace comedia o máscara en general, máscara neutra, máscara balinesa. Yo tomé de máscara neutra y de comedia del arte también, que es otra visión, su visión, pero muy buenos. Y bueno, desde ahí formé mi grupo, que es el Teatro de Integración Latinoamericana. Somos dos, pero bueno, y presentando una obra, monté una obra que se llama El Panadero, que tiene cosas de comedia del arte, sobre todo el tipo de escenografía, por ejemplo, que es mínima, varios disfraces, sí, con mínimos, pero un personaje que hace un actor que hace varios personajes, y sobre todo el ritmo, mucho ritmo, y hay unos personajes que se parecen en, por ejemplo, la forma de hablar o en su estrategia a personajes de comedia, y eso me lo hicieron notar y no lo había notado, pero como te dije, yo vengo de todo ese teatro, entonces sin pensarlo creo que mi forma un poco es esa, digamos, de comedia del arte. Esa es la parte, digamos, de mi hoja de vida. Y dar los talleres, claro. Empecé desde el 2011 a dar los talleres y empecé a unir a esto, sí, importante. Como desde el entrenamiento actoral, veo que hay muchas cosas que pueden servir al entrenamiento de máscara. Y entonces estoy siempre más fusionando los talleres, digamos, ¿no? En un momento creo que haré un taller único. Me gustaría como que sea todo adentro. Yo creo mucho en el entrenamiento diario, muchas horas de trabajo, el físico, la voz, y justamente la comedia del arte habla de eso, como de un actor. Mi taller se llama el actor total, el nacimiento del actor total, porque ¿por qué este término? Porque un actor que tiene que saber bailar, cantar, hacerse un vestuario, improvisar, tener mucho manejo del cuerpo, de la habla, por improvisar, o de la retórica, eso, por ejemplo, para poder improvisar a bracho, poder resolver un montón de problemas, porque la comedia del arte nació en la calle, y el teatro de calle es un teatro que con lo que hay que hacer, en todas condiciones, modificar, o sea, te pide una elasticidad muy, muy grande. Y entonces, claro, el nacimiento del actor total, el taller que estoy empezando siempre más a fusionar con el entrenamiento. Solo que se necesita siempre mucho tiempo para entrenar algo. Y muchas veces te piden 3 o 4 días de laboratorio, entonces puede ser solo una introducción. Pero para llegar a tener una herramienta se necesitan años. Eso es un poco el problema de muchas cosas del teatro actual, creo. La comedia del arte nace en fin de 1400, principio de 1500. Descubrimiento o redescubrimiento, o no sé cómo llamarlo, de las Américas, ¿no? O sea, cambio de la visión del mundo. El mundo no es chato, es redondo. Entonces, no podemos ni imaginar, creo, que lo que podría haber sido, igual en una visión para intelectuales, porque creo que el pueblo ni se enteró después de 100 años, 200, cuando llegó la papa, tal vez se preguntaron, ¿esta de dónde viene? Y le contaba el tomate, tal vez, ¿no? Que no estaban tan conexos para decir, oh, se descubrió en América. Pero digo en general, ¿no? Por ejemplo, en la literatura o en la academia, como eso cambia. Fin del Rinascimento, toda una época en Italia, ¿no? de fioritura de la cultura, de la filosofía, de la humanidad, de humanidades en general, un montón. Y empieza el barroco, o sea, cuando el barroco
el barroco es como ya en la escultura o en la arquitectura es algo que muy espiral, no es una cosa luminosa, el barroco es más oscuro, es más como una pérdida de toda la escultura barroca, es como un vértigo, ¿no? Una pérdida por eso también, ¿no? Pérdida de lo que es de las seguridades, por ejemplo, el mundo no es redondo, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, no sé si son esos años, pero más o menos empezaba eso, ¿no? Como entonces surgían todo un tipo de obras arquitectónicas y también pictóricas. Basta ver a Caravaggio, ¿no? Muy así, muy violentos y un poco oscuros también, ¿no? Y la comedia del arte justo viene de ahí. Por ejemplo, bueno, paramos aquí. Entonces, eso es un poco el ambiente, lo que pasaba en el planeta, ¿no? Y o en Europa, en ese caso, ¿no? Porque el barroco es muy europeo. Pero en Italia no existía, existían varios estados, Principati con el príncipe, ¿no? El Ducati, la Serenissima, la República Serenissima de Venecia, que era un estado aparte, no tenían nada que ver con el estado de Milán, que ahora son a 2 horas de carro, pero ahí había un confín, entonces ya era otro estado. No se hablaba el idioma itálico, había empezado en la academia a crearse con Dante, Petrarca y Boccaccio, querían fundar el vulgare y el italiano, pero en ciertos ambientes, como dije, se empezaba a hablar italiano, pero la gente normal hablaba dialecto y punto. Dialecto inteso como no una forma de hablar mal el italiano, no, proprio un idioma, ¿no? En Veneto se habla el dialecto veneto y todavía ahora. El Ducato de Toscana era donde Michelangelo, ¿no? Donde estaba Lorenzo de Medici, era un ducato aparte, tenía nada que ver con el estado pontificio, por ejemplo, que estaba abajo, ¿no? La iglesia, y abajo todavía, de donde viene Pulcinella, había el reino de las 2 Sicilias, ¿no? Con los españoles. Entonces era atomizado, cada uno tenía su idioma, cada uno tenía hay una grande biodiversidad en Italia, entonces comida distintas, cultura distinta, música distinta, y de ahí salen máscaras distintas. Por eso, por ejemplo, el pantalón, ¿no? Es veneciano. ¿Y por qué es un mercadero? Porque Venecia era una isla y su poder era comercial con los barcos, que digamos todo el Mediterráneo oriental estaba, digamos, no era colonizado porque no tenía ese ejército, grande ejército, era colonizado comercialmente, con todo el oriente, ¿no? Marco Polo que se fue a China y todo eso. Bien, entonces Pantalón es un mercadero, que puede ser un mercader en auge, que todavía cuando la Serenísima era arriba, o en decadimiento, que perdió todo, pero se conserva los vestigios, o cuando yo era la malinconía, ¿no? Que es la Venecia antes que llegue Napoleón y que acabe con todo, ¿no? Final de 1700, principio de 1800, cuando Napoleón llega, por ejemplo, prohíbe la comedia del arte por la censura, ¿no? Y tenemos que hablar también, de ese entonces, el barroco, la Inquisición, la Contrarreforma. Ahí había la reforma luterana, ¿no? Que rompe cisma de la Iglesia Católica, empieza Lutero, los protestantes, los calvinistas, Contrarreforma, puño duro, ¿no? Contra los heréticos. Entonces, ¿te imaginas que tiene que hacer en una plaza un espectáculo donde las mujeres, como era, podían actuar? Cuando las mujeres estaban vistas como brujas, cuando decían algo que un poco iba fuera del sentido común católico. Entonces era eso lo que había, por eso el enmascararse, por eso la improvisación, por ejemplo, de no tener textos escritos para que ellos, los inquisidores, no pudieran decir, tú dijiste eso, no, yo no dije nada, no podían, ¿no? Eso era una técnica también, una estrategia. ¿Por qué? Bien, para volver a lo que era el mundo de ese entonces. Bien, entonces el mercadero, dijimos.
El Pulcinella es el napolitano filósofo, Napoli capital filosófica y de la música, de la cultura, en 1700 nace un barroco espléndido, ¿no? Nace toda la opereta, y es un personaje un poco así, muy napoletano. Si tú conocieras los napolitanos dirías, claro, es un Pulcinella. Pulcinella es uno que tiene un grande discurso, muy filosófico, pero al final como un poco vivo, sabe dónde quiere llegar. No, es un poco arribista, como no es por nada, ¿no? Que filosofía. Ahora te dice grossolanamente una descripción. No me gusta hacer así porque hay muchos caracteres, muchos matices del napolitano y también de cualquier máscara. Bologna, primera universidad europea, había el dottore habla bolognese, gran dottore, ¿sí? Gran dottore, o sea, lo que sabían. El doctor en ese entonces era el doctor que sabía todo, ¿no? Habían la facultad de medicina, abogado, eso, quien era un saber holístico. Tú entrabas en una universidad y conocías todo, toda filosofía, literatura, historia, lo que era, matemática, astronomía, y muchas veces o eras cura, ¿no? O no podías entrar en eso es otra cosa. Pero bueno, entonces el doctor viene de ahí, ¿no? Por eso es tan ducto y usa el dialecto, porque cada máscara usaba su dialecto, entonces su idioma, ¿sí? Y no podía ser un pantalone de Nápoles, no, el pantalone es de Venecia, el Pulcinella es de Nápoles, y si no lo hace un napolitano, será muy difícil que te haga reír, porque tiene toda una característica el napolitano, como toda una característica el veneto, que es difícil. El veneto es tacaño, ¿sí? Y yo me reconozco, soy un poco tacaño, y él así, son reconocidos como tacaño, y Pantalone es tacaño, o el tema de la plata le suena, no es uno que, a Pulcinella no le importa nada la plata, digamos, nunca te irá a hacer un monólogo sobre la plata, difícil. Tal vez sí la para comer, para resolver su día, pero un pantalón te hace la plata para resolver toda la vida, y los hijos de los hijos, por eso lo quiere casar con uno, se quiere casar con el otro, todo está pensado y planeado, ¿no? Y el arlequino viene de Bérgamo, que es entre Milán y Venecia y Bérgamo, que es un poco a los pies de la montaña, y va hacia Venecia, porque Bérgamo era dentro del estado de Venecia. Va hacia Venecia, a la ciudad, a encontrar mejor fortuna, ¿no? Era un chico de pueblo, no sé, de pueblo, que va, entonces se adapta a hacer cualquier tipo de trabajo y a no perder ninguna ocasión de ganar alguito de plata, ¿no? No quiere ser rico, pero bueno, tiene necesidades, es una máscara que tiene que resolver necesidades muy urgentes, la comida, el erotismo también, ¿no? Y eso lo mueve. Y él también usa dialecto, bergamasco, después si va a Venecia y empieza a ser veneciano, entonces usa el veneciano. El Sani podía ser padovano, había toda una literatura sobre los Sani que era, el primer Sani se parece, podría ser Beolco, Antonio Beolco, llamado el Rusante. El Rusante es de Padova, es donde vengo yo, de que en el 1300, 1400 inventa este personaje que vuelve de la guerra y habla padovano estreito, pero en modo muy bufonesco, muy de saña, así muy rude, muy grave, de campo. Padova era campo. Y otras máscaras, el Brighella, yo no conozco mucho, no sé de verdad dónde viene, es la bisagra entre el mundo de los sirvientos y el mundo un poco de los, ¿cómo podríamos llamarlo? Lo que tienen los patrones, digamos, ¿no? Como
Pantalone, el capitano, después hablamos del capitano, ¿no? El dottore, lo que pudiente, que podían pagar un sirviente. Bien, Brighella es el dueño de la locanda, donde venía todo, porque el escenario de comedia es o la plaza o la locanda de Brighella, donde todos llegaban y entonces todo se podía, la trama podía tejerse ahí, o la casa de Pantalone. Estos son un poco los tres escenarios un poco recorrientes. Y el capitano era español, porque en ese entonces había los españoles que colonizaron el norte de Italia, y entonces eran los malos, como aquí, ¿no? Lo que hacían cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de abuso, ¿no? Y imponiéndose. El capitán no es uno que quiere imponerse, pero en el mundo de la comedia se le da vuelta, porque es un carnaval, nace en el carnaval, además, carnaval de Venecia, donde por una semana los sirvientes pueden pegarle al dueño. Eso era el carácter también social que tenía el carnaval y la comedia. La gente iba a ver cómo el sirviente le pega al dueño. Y eso era muy, muy fuerte, muy importante por esa sociedad. Después del carnaval se empezó a crear compañías que todo el año trabajaban y giraban por los varios estados de Italia, llamamos la península itálica, hasta llegar a Francia, donde en 1700, ¿no? En la corte del rey Luis XIII o XIV, no me acuerdo, XIII creo. Y bueno, y inventaron un idioma también, un lenguaje universal tenían que tener por hacerse entender, ¿no? Entonces, cuerpo, gestualidad, inventarse idioma, mezclar idiomas, ¿no? Y es el famoso Gramlot, ¿no? Que se usa para hacerse entender, que todavía hoy las compañías que trabajan al exterior se hacen entender, se sabe, pues se habla de arquetipos, de lenguaje universal. Y contemporáneo, ¿cómo se ve? ¿Tú quieres saber? Esas son todas opiniones mías, pero se ve un poco amateur la comedia. Quien hace la comedia del arte es un poco, no es muy bien visto, como así el que hace la comedia del arte, ¿no? Te dije que yo nunca había pensado de empezar a trabajar con la comedia del arte, solo que afuera me empezaron a hacer apreciar mucho más, ¿no? Lo que es culturalmente en el mundo del teatro, ¿no? El teatro universal del mundo, que es lo que influyó también la comedia del arte, que no es el estilo mejor o el más importante, pero es algo que marcó profundamente y sigue marcando, lo veo, porque desde ahí, que igual desde ahí, ojo, porque ya en Roma hay la Atellana, toda esa comedia latina, ya tenían esos personajes, que son los arquetipos, ¿no? El viejo, del sirviento. Ahí tal vez, no sé, será que giraban, no sé por qué hubo tanto suceso, no lo sé, habría que buscar, porque además hay muchas interpretaciones, a mí no me gusta ser ortodoxo, hay maestros que son ortodoxos, el Arlequino es así, o la comedia es así, empezó tal día, no sé, todo muy, y me gusta eso, muy aleatorio, que en ese caso puede ser viva, creo. Si no hay algo codificado como puede ser un kabuki, que desde decenas de años tal personaje se hace así, se lo pasan de familia en familia y se hace así, lo estudian así, ahí no, es una tradición bien definida y ahí no se cambia, el katakali, eso son códigos, ¿no? Mientras la comedia en un momento se perdió, ¿no? Como te dije, Napoleone la vetó, el teatro goldoniano empieza a venir adentro, los teatros se sacan la máscara, empieza a perderse hasta que en el 1946 trae el Piccolo Teatro de Milano,
Lecoq y Sartori empiezan a decirse, pero ¿cómo era Arlequino? A ver, inventamos una máscara con Sartori. Lecoq, ¿cuáles eran los movimientos para ti? Bueno, Streller, ¿cuál era la dirección para ti? Entonces empiezan a hacer eso y a revitalizar. Un poco de ahí se revitalizó y otra vez se le dio. Entonces ahí empieza la contemporaneidad de la comedia del arte. Pero después, como te dije, por ejemplo, en mi región todo empieza un poco con comedia del arte que he visto, pero también amatorialmente, ¿no? Y entonces eso es el problema. Así son los amateurs, ¿no? No he dicho, muchos son amateurs también, pero otros que no. Y se dije, en las escuelas oficiales se ve muy poco, o teatro, nueva producción, son pocas las compañías, no son muchísimas. Y trabajan mucho, porque igual, pero no es tan común ver compañías o escuelas de comedia del arte, ¿no? Es una tradición un poco perdida. Y el Piccolo, sé, el Piccolo Teatro tiene también una escuela, sé que ahí lo estudian mucho. Después hay varios maestros que trabajan mucho en el exterior y que se hicieron su idea también de la comedia. El problema es que a veces pienso, a veces escuchándolo hablar, que cada uno tiene razón. A mí no me gusta esa postura, ¿no? Entonces empiezan a descreditar uno con el otro, en vez de unir y tal vez hacer un consorcio de cómicos de comedia del arte. Se pone un poco los bastones en las ruedas. Pero no te puedo hablar mucho porque no sé. Yo después de la academia me fui de Italia y entonces no entré bien en el mundo del teatro italiano y de la comedia del arte. Sí, hay mucha producción de máscara, sí, eso sí. Mucho para el exterior, eso sí se quedó bastante en el cuero, trabajo del cuero, en Venecia muchísimo. Del cuero no solo con máscara, porque es una zona donde se hacen bolsas, chaquetas, zapatos muy finos, muy artesanal, una cosa cultural, el cuero en esa zona de Venecia y donde está la tierra de Venecia. Sí, la comedia, cuando me preguntaba si está muerta, para mí sí, en ese muerta puede revivir, seguro, pero al momento, por lo que conozco yo, es un poco, sí cambió, porque si el carácter fundamental de la comedia era la comedia al improviso, o sea, la improvisación, ahora muchos son textos. Te dan un texto, ¿no? Hecho con máscara, con todo, pero con texto. Entonces ya ahí creo que se desnaturó. Ellos luchaban mucho contra el matrimonio de interés. Por ejemplo, todo lo que Canavacci es algo de la trama de alguien se quiere casar con alguien y hay otro personaje que le impide casarse con ese, por una cuestión de plata o de prestigio. Esa era la lucha política para mí, en todo lo que veo, de ese entonces, de los comediantes, ¿no? ¿Por qué si no? Hay siempre un matrimonio, un casamiento, y no hay otras historias, ¿no? Por eso, y ahora, bueno, se emancipó un poco, mucho, respecto a ese entonces, ¿no? El lugar, no hay más, o creo, mucho menos matrimonio de interés, ¿no? Se casan por eso. Entonces ya ahora hablar de eso, no sé, como por eso la hace como, ay, la comedia del arte, siempre, ¿no? Como que un poco se perdió también una nueva producción de Canavacci contemporáneo, ¿no? No lo vi, pero te digo, hay pequeñas compañías, más que pequeñas, compañías que son poco conocidas en el ambiente teatral italiano, pero a quien le gusta la comedia, el Pantaquín de Venecia o Venecia en Scena, que por ejemplo habían hecho un Canavaccio o un texto, no sé, sobre la inundación de Venecia. Sabe que Venecia se inunda, sube el agua, se inunda, entonces hacían todo una crítica sobre eso. Entonces hay un poquito, pero en general hay muy poco de eso.
Y, y bueno, y yo la veo mucho, por ejemplo, no me veo ni actuando, me gustaría, pero no es mi objetivo, actuando en una obra de comedia del arte o dirigiendo con esos textos, ¿okay? Porque por ahora lo tomé como pedagogía del actor, que es fundamental, porque el taller que doy es el nacimiento del actor total, porque para mí un actor de comedia es un actor total, tiene que saber cantar, bailar, hacerse sus trajes, curarse sus trajes, improvisar, tener sentido de ritmo, tal vez acrobacia, ¿no? Saber decir poema, la retórica, entonces tiene que resolver cosas, ¿no? Ser vivo, estar elástico, bueno, estar en compañía, en un grupo siempre. Entonces, ¿qué más de eso? Si tiene un actor así, una bomba, ¿no? Sabe hacer todo, bueno, ahí está a la orden, ¿no? A ver qué hago, señor director. Los actores de comedia tradicionalmente hacían solo un papel. Eso a mí no me gusta, por ejemplo. Pero reconozco que sí, tal vez tiene que ser así, que un verdadero actor de comedia hace un papel. Y ahí el physique du rôle, ¿no? Yo no podría hacer, creo... No, yo tal vez no soy muy extremo porque soy de mediana estatura, pero uno alto 2 metros no puede hacer arlequino, nunca, nunca. O un arlequino muy particular, debe ser muy atento y muy característico, porque hay ciertas características físicas y psicológicas y de carácter que tienen que estar con el actor, exactamente eso, para hacer la comedia. Después se puede probar todo, y a eso me gusta en el taller, ¿no? Como hacer probar a todos todo. Pero en un momento, si tengo que elegir, tú vas a hacer eso, tú eso, ¿sí? Y la mujer muchas veces tiene que ser de mujeres, y los hombres poco de mujeres, a menos que no sean... Hay una cosa linda que es mucho el disfraz, el travestimento, mucho Canovache. Y entonces, para mí, por ahora le veo el punto de fuerza en la pedagogía del actor. Eso. El uso de la máscara, por ejemplo, la inhibición que puede sacar a un actor que empieza, ¿no? La máscara, entonces la expresividad corporal, contacto con una animalidad, con algo también místico, ¿por qué no? De una fuerza... No, no es que la máscara te da fuerza, es como una puerta por otras dimensiones. De verdad lo creo eso, sin darle demasiado peso ritual y eso, pero sí, es un objeto que nos target, una puerta hacia otra dimensión, y cuando te la sacas, lo ves en la cara, como viene de otro lado, ¿no? Fuiste, hice un viaje, como, ¿no? Se ve mucho en la cara. Cuando hacen una improvisación donde están adentro, así cuando se lo sacan, no pueden hablar al toque, como, a ver, ay, bueno, espera, aterrizamos otra vez. Creo que las comiquitas japonesas tienen mucho que ver con eso, no con la comedia del arte, pero con un principio que lo estudió Barba, Lista y toda la antropología teatral, de reconocer principios que se repiten en las varias culturas teatrales, ¿no? Y también performática en las varias culturas en diferentes continentes, y que encontraron cosas comunes, ¿no? Y mucho, por ejemplo, con la comedia del arte, por lo que Europa con el teatro oriental, por ejemplo, el principio de oposición, ¿no? Sí, y eso sí lo tenemos grabado, porque hay unas grabaciones, incisiones de Calot en el 1600, un francés, que grabó, ¿cómo grabó? Se dice, varias escenas de comedia del arte. Y hay todos estos personajes que usan mucho, todas posiciones muy de oposición, ¿sí? Mirada de un lado, cuerpo del otro. Y entonces sí, eso es un testimonio cierto.
ahí, o por lo menos esa compañía la hacía así, tomámoslo como regla, ¿no? O sea, la compañía de comedia del arte usaba mucho el principio de oposición o los desequilibrios. Bien, lo mismo pasa en el teatro oriental. Yo no vi nada, pero leí a través de Barma, ¿no? Y la oposición, ¿no? Mirada de un lado, cuello del otro en el Kathakali, muchas danzas religiosas, ¿no? de India. Entonces, precisión, ¿no? Para descomponer el cuerpo y dar mensajes claros. Por eso es universal. Cuando tú das un mensaje unívoco, ¿sí? Es muy difícil la equivocación. ¿Sí? Un mensaje unívoco, digo por ejemplo, corporalmente. Se pueden estudiar técnicas para, por ejemplo, representar estado de ánimos, técnicas de posiciones corpóreas, ¿sí? O de tensiones corpóreas para representar estado de ánimos que globalmente son reconocidas como una apertura es amor, por ejemplo. Es difícil que uno ame cerrado, ¿no? Como el miedo, o lo hacia atrás, o el temblar. No, el temblar, el amor puede ser. Pero entonces, mucha precisión, observación y precisión a través del uso de los stops, por ejemplo. El stop es para mí es una herramienta fundamental del teatro en general, no solo cualquier tipo de teatro. Es una herramienta escénica para agarrar la atención del espectador. Tú estás en stop, en un momento congelas una acción, hace un fragmento, toda la atención del público va ahí. Y creo que el 90% del trabajo del actor es tener la atención sobre él o sobre un punto de la escena, ¿no? Entonces el stop o el desequilibrio, por ejemplo, un determinado desequilibrio crea un trabajo por el actor que tiene que estar ocupado y no preocuparse, sino ocuparse de estar en equilibrio, algo muy fisiológico, ¿no? Y entonces está accionando, está haciendo algo, ¿no? Y después no hace falta estar en un pie y hacer eso. O sea, si yo me meto en una silla así, casi cayendo, yo estaré ocupado todo el tiempo, una parte de mi mente no tiene que pensar algo que organizar el cuerpo para que esté en equilibrio. Entonces puedo dejar libertad a la otra parte de la mente de accionar, de tener el texto sin pensar ¿y a dónde voy a comer después? Que yo creo en eso, como estar accionando y provocar una acción en escena ya es algo escénico. O sea, cuando hablo de escénico es como que atrapa la atención. Para mí es fundamental en el teatro. Si uno entra y todo el público hace así, ya ganó. Y eso la comedia del arte lo tiene muy claro. Entrar, hacer la gag o presentar la máscara, como después lo tendrá el clown. El clown entra, solo entrando, si es un clown muy bueno, solo entrando, y no es solo entrando que entra normal, tiene toda una técnica para entrar y un momento preciso en la escena donde entrar para que todos se den vuelta y se caguen de risa, en el caso del clown. Pero lo mismo los actores del 800, el gran actore que viene de ahí, toda la tradición italiana de los grandes actores, pero el último fue Gassman, ¿no? Esos grandes actores y que el vozarrón, el capocómico, ¿no? Tal vez también, que entra en escena y ahí entra el superactor y después, bueno, empiezan a aplaudir y todo, cosas que no me gustan, pero esas técnicas, ¿no? Que vienen también de ahí. Entonces, volviendo, esto de desequilibrios, precisión y sí, el uso de la voz, de los resonadores, mucho, porque hay que llenar el espacio, para mí es muy importante, y sobre todo, por ejemplo, en la calle. Que ahora hay la necesidad de usar siempre más micrófonos, creo, porque hay mucho ruido mecánico también. Entonces en una plaza ya no hay más solo gente, hay el que te venden los helados, entonces tiene la cosita, todo molesta, los celulares,
Entonces, todo suma. Entonces, a mí no me gusta cuando trabajo en la calle usar el micrófono, pero veo que es a veces fundamental. Pero eso cubre un poco, siendo un poco más poderoso de lo demás, cubre el diálogo, por ejemplo. Entonces, la voz, la proyección de la voz. ¿Por qué? Porque con la máscara es muy importante ampliar todo, ya que se oculta parte del rostro, esta parte, tenemos que meter todo lo que nosotros estamos acostumbrados a comunicar con los ojos, meterlo en la otra parte del cuerpo y en la voz también. Pero la voz es una consecuencia del cuerpo, para mí. Entonces por eso volvemos al entrenamiento que sirve pedagógicamente, porque impostar una voz sin impostar de un personaje, sin impostar un cuerpo, para mí no llega muy lejos y deja el tiempo, depende de ese día, cómo vas, la inspiración. Yo no creo mucho en la inspiración, hay que tener una estructura fuerte, eso también, para poder improvisar y hacer todo por una estructura. El Canovaccio de la comedia dell'arte no era improvisación pura, tenían varios puntos y además con la experiencia, por eso es necesario tener el carácter toda la vida. Yo sé todo lo Canovacci soy arlequino de Arlequino, ¿sí? Y puedo mezclarlos también, porque como tengo mi maleta, como la tiene el clown, con mis herramientas, que son también los lazzi, por ejemplo, las acciones que un arlequino, bueno, yo sé hacer el salto triple tirando un pedo, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Y es un gag que veo que funciona bien. Eso lo haré toda la vida hasta que el cuerpo me da. Y en un momento que veo que el público se va, que se cae la escena, pim, pum, pam, pam, hago esa acrobacia, que tal vez no tiene nada que ver con el texto que estoy haciendo, pero bueno, es una herramienta escénica espectacular. Volvió la atención y después vuelve. Entonces tenía que tener su bagaglio, su maleta de textos, ¿no? Y de lazzi, de virtuosismos también. Y la que tienen después el clown casi siempre entra con una maleta llena de objetos que tiene sentido, no sentido, usos o no usos, y le da cualquier tipo de uso. De ahí también viene, creo. Y que después, bueno, nos alargamos. Estábamos hablando del entrenamiento, la voz y para la máscara, a ver, sobre el juego, espíritu lúdico. Cuando hay un grupo, veo que es cuando no le doy mucho a la técnica, se pone tieso. Y lo peor en una comedia es ver a alguien tieso, y no suelto, no hace reír, es trágico, lo ves sufrir. Entonces, ya que así hacemos la caminata del arlequino, buenísimo, pero la caminata del arlequino se puede hacer, enseñar, pero que tú la tengas suelta ahí, que va de un lado a otro con la pirueta, se necesita mucho entrenamiento. Entonces, en 5 días le enseña la caminata, después ves que tratan de hacer la caminata pensando el pie izquierdo o derecho, y se pierden todo el espíritu lúdico de la comedia. Entonces yo apunto mucho a eso, menos en la técnica, también dar cosas técnicas, sobre todo de la máscara, eso sí, el golpe de máscara, pero en los personajes, la varia caminata y eso, depende de qué tipo de taller es, pero si muchas veces son cortos, no vale la pena. Mejor dejarlo jugar, darle alguna herramienta técnica y de personajes, saber qué rol dramatúrgico tienen, para que improvisen y se diviertan, porque es divertimiento para mí, mucho, y instinto. Cuando hay que ver con el instinto es una liberación, ¿no? Entonces tú empiezas a conectarte con tu instinto y estar ahí cuando sales, es una liberación, te sientes feliz, y creo que es eso. Y después, como técnica de comedia, para mí, bueno, sí, la acrobacia es importante, pero todo lo que tiene que ver con el estudio de los movimientos del cuerpo, y dramatúrgicamente también la improvisación es muy importante.
ahí sí, pero yo no trabajé mucho, trabajo escenas, nunca te dije, monté algo en improvisación o qué, pero sé que hay muchas reglas en la improvisación. Entra A, habla de B, entonces entra B, que habla de C, se va A, B y C hablan de D o vuelven a hablar de... Todos mecanismos. Si tú respetas, o por ejemplo, repetir un nombre 3 veces, un gag 3 veces, o un problema 7 veces, hay números también, poco cabalístico, pero que me dijeron, yo nunca lo probé. Si tú repetes 3 veces un accidente en una escena, bien, funciona. Si el problema tiene que ser, el nodo dramatúrgico tiene que estar repetido 7 veces, por ejemplo, para que le quede al público. Todas reglas, muy complejo, que no sé si quiero entrar por ahora en eso, porque no quiero montar algo de comedia, pero la improvisación, lo que hago son pequeñas escenas con una situación. Y ahí libremente ellos, según lo que vieron del carácter, te dije, o de la postura, interactúan entre sí o solos. Para después, eso para mí es muy importante, entrenar el público, o sea, los otros participantes a ver y decir qué funcionó, qué no funcionó. ¿Por qué te reíste aquí y por qué no? Ah, no lo sé. No, como actor lo tiene que saber, porque son técnicas. Tú tienes que repetir esa risa mañana. Y entonces te surgió de la nada, sí, buenísimo, pero mañana, ¿cómo haces? A inspiración. Entonces, cada día te vas a morir muy temprano, porque si cada día estás asustado, que me lo resuelvo, que hoy se riarán, no se riarán. Y hay actores que son así, pero yo creo, claro, en la precisión y entonces la observación. Ah, funcionó eso, ¿por qué? ¿Qué hizo la máscara? Miró así, hizo un golpe de máscara, bien. Entonces vimos que cuando la máscara hace ese tipo de movimiento, entonces funciona. ¿Qué es lo que funciona o no funciona? Eso también hace parte del entrenamiento, ver a los demás con la máscara, que además es muchas veces mucho más interesante ver y más interesante y se aprende más viendo que haciéndolo. Porque muchas veces adentro no te das cuenta de lo que estás haciendo, sobre todo al principio. Entonces de afuera, pero uno, mira, más, puede ser más objetivo. Filmografía. Toda la comedia italiana de los años 60 y 70 no son otra cosa que el teatro de la comedia del arte, sin máscara, contemporaneizado. O sea, todos los grandes actores, te dije, Gassman, Manfredi, Monica Vitti, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, toda esa gente que hizo grande el cine italiano viene de un repertorio, de una tradición teatral, que es esa del capocómico, como te dije, del carromato que giraba, de los personajes fijos. Tú eres esto, un poco como Molière, ¿no? Que el viejo, eso. Bien, eso se crearon así. Y entonces, eso también es una filmografía no directa, pero indirecta del mundo de la comedia. El ritmo, comedia italiana, no sé si la conoces, los años 60 y 70, es muy, muy buena. Y después, como, bueno, filmografía teatral, hay Dario Fo, las lecciones de Dario Fo, lecciones de teatro. Eso es muy bueno, es un libro también, pero hay un espectáculo que es muy bueno, él sin máscara, pero hace su máscara, digamos, macular, ¿no? Y varios espectáculos de Dario Fo, porque él hace muchos espectáculos como clases, conferencias, espectáculos, mezcla todo, justo con lo que tiene que ser el espíritu de comedia del arte. Está ahí, habla con el público, agarra cosas de la contemporaneidad, te habla al mismo tiempo de lo que era el pasado, te hace una cosa en grande, después te habla en italiano. Es exactamente eso el espíritu más bufonesco, porque es solo, pero también. Y de pinturas, por ejemplo, no pinturas, son serigrafías sobre Callot, Jacques Callot, que son como, creo que de 15 o una ventina de serigrafías, son muy buenas para ver en ese entonces que
cómo podría ser un escenario de comedia, el vestuario, ¿no? Eso creo que era en Francia, o no sé si era en Italia. Pero lo uso eso en las clases también. Si no, la danza es un poco del sur, como estábamos viendo en el taller, la tamburiata, porque son todas danzas con pequeños saltitos, no son danzas que te llevan son muy de plaza y de cortejo también, ¿no? Y de contacto visivo y bastante coreográfica también. Entonces eso es un material también. Hay danzas renacimentales también en ese curso de perfeccionamiento con Michele Monetti lo hicimos, perdí todo. Pero hay todo eso, claro, que podían haber estado adentro de los espectáculos, porque había música en los espectáculos, en un momento la danza y entonces la gente tal vez bailaba también. Podría haber sido eso también. Entonces para mí un material era la nueva compañía de canto popular, que es esa tamburiata que estamos escuchando, que ellos hicieron todo una recolección de materiales antiguos, de villanelle, de poemas cantados, de todo ese entonces tal vez no eran justo de la comedia del arte, pero seguro era el mundo donde la comedia del arte estaba sumergido. Entonces con esos instrumentos que ellos hicieron toda una búsqueda de los instrumentos también, ¿no? Que se usaban, la gironda, las varias mandolinas, las flautas, tamborcitos, castañuelas. Entonces eso era el mundo sonoro de la comedia del arte. Y después, a ver, mi filmografía, mundo sonoro, pictórico todavía no distinguí bien, pero hay varios, que en varios cuadros aparecen máscaras o escenas de todo lo que tiene que ver con escenas de calles, por ejemplo, las pinturas clásicas. Eso podía ser porque, bien, la pintura no directamente con la comedia, pero por lo principio que te decía antes, escénicos, o sea, la estatuaria, por ejemplo, el estudio de las estatuas del Bernini, por ejemplo, las torsiones, las oposiciones, ¿no? Una estatua siempre está en desequilibrio, nunca está sentada así, sino más bien está sentada así, ¿no? Incómodo. Y eso es un principio. Tú entras al museo y ves, o a la plaza, y la ves. ¿Por qué? Porque saben lo que hacen. Hay toda una técnica, hay una supuesta naturalidad como el David de Michelangelo, pero está un poco torcido, está derecho así como el coso de Leonardo, ¿no? No, está un poco torcido, ¿no? La cabeza mira de un lado, el cuerpo de otro. Eso me ayuda mucho. En el entrenamiento, que se usa mucho, el principio de las oposiciones y el desequilibrio.